A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se nos unen. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El regreso del lobo. Blake Morrison había matado a 37 hombres en sus 12 años de servicio en operaciones encubiertas. Cada muerte fue calculada, precisa, necesaria, pero ninguna de esas muertes lo había preparado para el mensaje de voz que lo cambiaría todo en su último día de despliegue. El teléfono vibró contra su chaleco táctico mientras terminaba su última patrulla por las polvorientas calles de Kandahar. El nombre de su hija Luna brilló en la pantalla agrietada. A los 17 años, rara vez llamaba durante las misiones, entendiendo los peligros de la comunicación en territorio hostil. Papá. La voz de Luna se quebró a través de la estática, el terror se desangraba en cada sílaba. El nuevo esposo de mamá es policía. Tiene a toda la familia a punta de pistola. Dijo, cuando llegues aquí, me hará esposarte antes de matarte. La sangre de Blake se convirtió en hielo. El ruido de fondo confirmó que ella no estaba sola. Respiración pesada, pies arrastrándose, el clic distintivo de un arma de servicio siendo manipulada. Juro que acabaría con él, gruñó Blake en el aire vacío, sus nudillos blancos alrededor del teléfono. El sollozo de Luna cortó su rabia como una cuchilla. Y me obligó a quemar todas tus fotos. La línea se cortó. Blake Morrison había sido forjado en el crisol de las operaciones especiales, moldeado por años de trabajo sucio y guerra psicológica. Su matrimonio con Celia había sido su ancla a la humanidad. Luna, su obra maestra compartida. Pero ese ancla se había roto hacía 8 meses cuando Celia solicitó el divorcio mientras él estaba desplegado, alegando que se había desenamorado y necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Lo que realmente había encontrado era a Troy Kellner, un sargento de policía condecorado del Departamento de Policía de Denver. Blake había hecho su tarea desde el extranjero. Kellner estaba limpio en el papel, 20 años de servicio, elogios por valentía, incluso un premio al heroísmo por salvar a un niño de un incendio en una casa. El reemplazo perfecto para un soldado ausente. Pero los hombres perfectos no amenazan a las familias a punta de pistola. El comandante de Blake, el coronel Rodríguez, lo encontró 20 minutos después, reservando vuelos frenéticamente en su computadora portátil encriptada. Morrison, ¿cuál es la situación? Emergencia familiar, señor. Necesito una licencia de emergencia. Rodríguez estudió la fría furia en los ojos de Blake, ojos que habían mirado a señores de la guerra y terroristas sin pestañear, y lo aprobó. Pero Blake, sea lo que sea que estés pensando, recuerda que ya no estás en una zona de guerra. Blake se echó al hombro su bolsa de equipo, sus movimientos depredadores y precisos. En realidad, señor, creo que sí lo estoy. El vuelo a Denver fue de 18 horas de tormento. Blake usó cada minuto para planificar, accediendo a bases de datos clasificadas para las que técnicamente ya no tenía autorización. La vida de Troy Kellner se desplegó en la pantalla de su computadora portátil como un informe táctico. Nacido en un pequeño pueblo de Colorado, estrella de fútbol americano en la escuela secundaria, policía militar antes de unirse al Departamento de Policía de Denver, divorciado 2 veces, ambas ex esposas citando comportamiento controlador, pero sin cargos formales. 3 investigaciones por uso de la fuerza, todas absueltas, un patrón de agresión envuelto en la protección de la hermandad. Azul. Más inquietantes eran los vacíos, periodos en los que las actividades de Kellner se oscurecían, tiempo fuera de servicio sin contabilizar. El ojo entrenado de Blake detectó las inconsistencias que la supervisión civil había pasado por alto. Este no era solo un policía corrupto, este era un depredador que había aprendido a cazar dentro del sistema. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El soldadito vuelve a casa. Tu familia está muy cómoda. No hagas ninguna estupidez. Adjunta había una foto de Luna, atada a una silla con bridas, con lágrimas corriendo por su rostro. Blake reenvió la imagen a su contacto en la Agencia de Inteligencia de Defensa con un solo mensaje: desapareciendo. Protege mis activos. La respuesta llegó al instante: negativo. Retírate. Blake apagó el teléfono y le quitó la batería. El ejército de los Estados Unidos lo había entrenado para ser un fantasma, para moverse por territorio enemigo sin ser detectado, para eliminar amenazas con precisión quirúrgica. Habían creado el arma perfecta, se habían olvidado de incorporar un interruptor de apagado. Capítulo 2. La luna del cazador. Blake aterrizó en Denver a las 11:47,
su reloj biológico irrelevante después de años de operar en diferentes zonas horarias. El aeropuerto era un laberinto de viajeros nocturnos y puestos de control de seguridad, pero Blake se movía a través de él como humo. Su entrenamiento le permitía integrarse en cualquier entorno. Su primera parada fue una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad, una instalación que había alquilado bajo un alias hacía 3 años, un seguro contra el día en que sus dos mundos podrían colisionar. En el interior, envueltas en estuches a prueba de humedad, estaban las herramientas de su oficio. Armas que no existían en ningún inventario, documentos de identidad que podían sobrevivir a un escrutinio profundo y suficiente efectivo para desaparecer para siempre. Blake seleccionó lo que necesitaba: una pistola calibre .45 con silenciador, un chaleco antibalas de cerámica que no activaría los detectores de metales y equipo de vigilancia que pertenecía a las películas de espías. Pero su herramienta más importante era su mente. Una computadora táctica que podía procesar variables y resultados más rápido que cualquier chip de silicio. Su siguiente parada fue 2847 Maple Grove Avenue, la casa que compró para Celia hace 12 años cuando Luna tenía 5. Blake estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, moviéndose a través de sombras y puntos ciegos con la fluidez de un depredador. La casa se veía diferente. Nuevo sistema de seguridad, puertas reforzadas, focos que barrían el patio en patrones programados. Troy Kellner había convertido la casa de Blake en una fortaleza, pero Blake había ayudado a diseñar defensas en territorio hostil. Cada fortificación tenía debilidades, solo tenías que saber cómo buscar. Blake pasó 2 horas realizando vigilancia, mapeando patrones de patrulla e identificando puntos de entrada. Kellner era bueno, mantenía protocolos de seguridad incluso en su propia casa, pero estaba peleando la última guerra, defendiéndose de criminales y pandilleros que operaban con diferentes reglas. Blake Morrison no era un criminal, era un arma de guerra. A las 3 de la madrugada y 47, la paciencia de Blake fue recompensada. Una figura apareció en la ventana de la cocina, Celia, moviéndose como un fantasma en su propia casa. Incluso a 50 yardas de distancia, Blake podía ver el miedo en su postura, la forma en que miraba por encima del hombro antes de llenar un vaso de agua. Ella no era una participante voluntaria en esto, era otra prisionera. La evaluación táctica de Blake cambió. Este no era un simple caso de traición y venganza. Celia y Luna estaban detenidas contra su voluntad por un hombre que se había infiltrado en sus vidas mediante manipulación. El divorcio, el nuevo matrimonio, todo orquestado por un depredador que había identificado objetivos vulnerables y se había movido para matar. Pero eso planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué atacar específicamente a la familia de Blake? El salario de un sargento de policía no podía justificar este nivel de operación. Alguien le estaba pagando a Troy Kellner, y Blake tenía la intención de averiguar quién. Blake activó un microdrón, una pieza de hardware militar que estaría clasificada por otros 5 años. El dispositivo no era más grande que un colibrí, equipado con cámaras y sensores de audio que podían penetrar la mayoría de las estructuras residenciales. La transmisión reveló a Luna lo que solía ser la oficina en casa de Blake, atada a una silla con bridas, pero ilesa. Troy Kellner estaba sentado frente a ella, limpiando un arma de servicio con precisión metódica. «Tu papá va a volver a casa pronto», decía Kellner, su voz con el falso consuelo de un manipulador experimentado. «Y cuando lo haga, vamos a tener una conversación sobre el respeto, sobre conocer tu lugar». Luna levantó la barbilla desafiante. «Mi papá te va a matar». Kellner se rió, un sonido desprovisto de humor. «Tu papá va a entrar por esa puerta pensando que es una especie de héroe. Entrenamiento de las fuerzas especiales, experiencia en operaciones encubiertas, muy impresionante. Pero esto no es Afganistán, niña. Este es mi mundo ahora». Blake miró el rostro de su hija, viéndose a sí mismo en su obstinada negativa a quebrarse. Luna había heredado más que sus ojos verdes y pómulos afilados. Había heredado su voluntad de hierro. «No conoces a mi papá», dijo Luna en voz baja. «Crees que lo conoces, pero no es así. No es solo un soldado, es el monstruo con el que otros monstruos tienen pesadillas». La expresión de Kellner se oscureció. «Ya veremos». Blake se retiró de la transmisión del dron y comenzó a planificar su enfoque. Kellner esperaba un asalto frontal, un padre desesperado tomando decisiones emocionales. En su lugar, Blake le daría exactamente lo que no esperaba: un desmantelamiento sistemático de todo lo que Kellner creía controlar. La guerra no comenzaba cuando Blake entraba en esa casa. Había comenzado en el momento en que Troy Kellner cometió el error de amenazar a la familia de Blake Morrison.
Blake simplemente no había estado en el campo de batalla todavía. Capítulo 3. Dentro del laberinto. Blake pasó las horas restantes antes del amanecer construyendo un perfil psicológico de su enemigo. Troy Kellner no estaba operando solo. La sofisticación de su enfoque, la forma en que manipuló el sistema legal para insertarse en la familia de Blake, sugería recursos y planificación más allá de un solo policía corrupto. Los años de Blake en inteligencia le habían enseñado que cada operación tenía titiriteros moviendo los hilos desde las sombras. Kellner era un arma, no la mano que la empuñaba. Usando conexiones encriptadas a través de túneles VPN que las agencias federales tardarían semanas en rastrear, Blake pirateó registros financieros, registros de comunicaciones y redes de vigilancia en todo Denver. Lo que encontró pintó una imagen que le heló la sangre. Troy Kellner era parte de una red de tráfico de personas que se especializaba en familias militares. El patrón era elegante en su simplicidad: identificar soldados desplegados con esposas atractivas e hijos vulnerables, insertar un operativo en sus vidas durante el despliegue, manipular el proceso de divorcio para obtener la custodia legal, luego desaparecer a la familia en una red que se extendía por 3 estados. Blake contó 17 familias que habían desaparecido en los últimos 2 años, todas siguiendo el mismo patrón: soldados que regresaban del despliegue para encontrar a sus familias desaparecidas, sus ex esposas casadas con hombres que desde entonces habían desaparecido, investigaciones policiales locales estancadas debido a problemas jurisdiccionales y falta de pruebas. Celia y Luna no solo estaban como rehenes, eran mercancía esperando ser enviada. La evaluación táctica de Blake cambió de nuevo. Ya no se trataba de venganza, se trataba de extracción y eliminación. Cada minuto que pasaba planeando era otro minuto que su familia permanecía en peligro mortal. Pero Blake había aprendido paciencia en los campos de la muerte de 3 guerras diferentes. La emoción mataba a los soldados, el cálculo los mantenía vivos. A las 6 horas, el teléfono de Blake, un nuevo dispositivo desechable, sonó con una llamada entrante del número de Kellner. Morrison, la voz de Blake era plana, professional. Soldadito, bienvenido a casa. Confío en que tuviste un vuelo agradable. ¿Dónde están? Kellner se rió entre dientes. San usipsimos salvos. No te preocupes, tu esposa es bastante hermosa, Morrison. Puedo ver por qué querrías correr a casa. ¿Y tu hija? Tiene espíritu. Eso será útil a dónde va. El agarre de Blake se apretó en el teléfono, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué quieres? Simple intercambio. Tú por ellas. Hey on Almason in 3247, Industrial Boulevard. Ven solo. Ven desarmado. Y tal vez tu familia salga de esta. ¿Cómo sé que están vivas? Porque soy un hombre razonable. La voz de Luna se escuchó a través del altavoz. Papá, no vengas. Es una trampa. Hay otros aquí, familias. La línea se cortó. Blake sonrió por primera vez en 18 horas. Luna le acababa de dar la información que necesitaba. Múltiples rehenes, confirmando la operación de tráfico, y, lo más importante, el conocimiento de que su hija seguía luchando. Blake tenía 2 opciones: seguir el guión de Kellner y entrar en una trampa obvia, o cambiar las reglas por completo. Eligió la opción 3, quemarlo todo. Blake pasó la siguiente hora preparándose para la guerra. Preparó su unidad de almacenamiento con cargas de termita que destruirían cualquier evidencia de su arsenal. Cargó archivos cifrados que contenían todo lo que descubrió sobre la red de tráfico a una docena de medios de comunicación, agencias de inteligencia y agencias federales de aplicación de la ley, con activadores de liberación automáticos. Si no se registraba cada 12 horas, entonces llamó a la única persona en Denver en la que podía confiar, la detective María Santos, la madrina de Luna y ex compañera de la policía militar de Blake desde sus primeros días en el ejército. Blake, Dios mío, ¿dónde estás? Ha habido. María, necesito que escuches atentamente. En 6 horas, recibirás archivos que exponen una red de tráfico de personas que opera a través del Departamento de Policía de Denver. Troy Kellner es el agente principal. Mi familia está como rehén. Blake, más despacio. Kellner es un condecorado. Es un depredador que ha estado usando su placa para cazar familias militares. Consulta los informes de personas desaparecidas de los últimos 2 años. Haz una referencia cruzada con los horarios de despliegue. There is el patrón. Silencio en la línea. María estaba procesando. Sus instintos de detective se activaban. ¿Qué necesitas que haga? Mantente alejada de Industrial Boulevard hasta las 8 horas. Luego ven con todo lo que tengas. Y María, trae un equipo de trauma. Habrá víctimas. Blake, sea lo que sea que estés planeando.
Traigo a mi familia a casa. Blake terminó la llamada y revisó sus armas por última vez. Había pasado 12 años aprendiendo a matar de manera eficiente, silenciosa y sin remordimientos. Esta noche, usaría todas las habilidades que el ejército de los Estados Unidos le había enseñado. Pero primero, tenía un almacén que explorar y enemigos que identificar. El sol salía sobre Denver, pintando el cielo en tonos de rojo que le recordaban a Blake otros amaneceres en otras guerras. Siempre le había parecido poético que los momentos más bellos a menudo precedieran a la violencia más terrible. Hoy no sería la excepción. Capítulo 4. El patio de recreo del diablo. Industrial Boulevard era un cementerio de la manufactura estadounidense, bordeado de fábricas abandonadas y almacenes oxidados que hablaban de mejores tiempos económicos. Blake se acercó al edificio objetivo utilizando desagües pluviales y corredores de carga, sus movimientos invisibles para la red de cámaras que había identificado durante su reconocimiento. El almacén en 3247 era más grande que la mayoría, con múltiples puntos de entrada y líneas de visión que sugerían una planificación de grado militar. Blake contó 4 guardias en el perímetro, sus posiciones coordinadas a través de comunicación por radio y campos de fuego superpuestos. Trabajo profesional. Blake activó su dron nuevamente, enviándolo a través de una claraboya rota para mapear el interior. Lo que vio confirmó sus peores temores. Este no era solo un punto de encuentro, era un centro de procesamiento. 23 rehenes estaban asegurados en el espacio principal del almacén. Hombres, mujeres y niños, separados en grupos y custodiados por operativos armados. Luna y Celia estaban en un espacio de oficina más pequeño con vista al piso principal, atadas a sillas con bridas, pero ilesas. Troy Kellner caminaba entre ellos y un banco de monitores que mostraban el perímetro del almacén, una radio en una mano y una pistola en la otra. Blake comenzó a contar cabezas y armas. 11 hombres armados, porte militar, movimientos coordinados. Estos no eran criminales callejeros o policías corruptos, eran contratistas militares privados, mercenarios con entrenamiento que rivalizaba con el suyo. Pero Blake tenía ventajas que ellos desconocían. Había estado luchando en inferioridad numérica durante 12 años, y había sobrevivido siendo más inteligente, más rápido y más despiadado que sus enemigos. Hoy no sería diferente. El plan táctico de Blake se desarrolló en su mente como un juego de ajedrez. Primero, eliminaría a los guardias del perímetro usando armas con silenciador y derribos no verbales. Luego penetraría el interior y comenzaría la eliminación sistemática de los operadores hostiles evitando bajas civiles. Pero cuando Blake se colocó en posición para su primera muerte, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Cambio de planes. Tu esposa quiere verte sufrir primero. Se adjuntó un archivo de vídeo. La sangre de Blake se convirtió en hielo mientras veía a Troy Kellner obligar a Celia a leer un guión preparado. Blake, necesito que entiendas algo. Nunca fui secuestrada. Nunca fui forzada. Quería salir de nuestro matrimonio, y Troy me dio una manera de hacerlo realidad, de manera rentable. Tu hija va a aprender lo que le sucede a los mocosos militares que piensan que sus papás son héroes. La cámara se dirigió a Luna, desafiante a pesar de sus ataduras. Esa no es mi mamá hablando, gritó. ¿Tiene drogas, papá? No creas. La transmisión se cortó. Las manos de Blake temblaron de rabia mientras procesaba lo que había visto. Kellner no solo traficaba familias, las estaba destruyendo psicológicamente antes de venderlas. Las drogas explicaban la entrega inexpresiva de Celia, la forma en que sus ojos estaban desenfocados y distantes. La evaluación táctica de Blake cambió de nuevo. Ya no se trataba solo de extracción, se trataba de la aniquilación completa de todos los involucrados en esta operación. Blake se movió como la muerte a través del perímetro del almacén, su pistola con silenciador susurrando mientras despachaba al primer guardia. El hombre cayó en silencio, su radio asegurada antes de que pudiera transmitir una alarma. Blake despojó al cuerpo de armas y municiones, agregándolas a su arsenal. El segundo guardia murió al alcanzar su radio. El tercero nunca vio venir a Blake. El cuarto logró transmitir una transmisión parcial antes de que el cuchillo de Blake encontrara su garganta. Incumplimiento del perímetro. Zone of 4. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Blake sonrió. Tiempo para el acercamiento directo. Blake irrumpió por la entrada principal mientras las luces tácticas inundaban el piso del almacén. Se movió por el espacio como una pesadilla hecha carne, sus armas encontrando objetivos con precisión mecánica. Los contratistas eran buenos. Mantuvieron la disciplina bajo fuego, usaron la cobertura de manera efectiva, coordinaron su respuesta,
pero estaban luchando contra un fantasma que conocía su libro de jugadas mejor que ellos. El primer cargador de Blake derribó a 3 operativos antes de que pudieran desplegarse por completo. Su segundo despejó un camino hacia la escalera que conducía al complejo de oficinas donde su familia estaba retenida. Los cuerpos caían a su alrededor mientras avanzaba. Sus años de experiencia en combate le permitían procesar amenazas y eliminarlas más rápido de lo que el tiempo de reacción humano podía rastrear. Pero la verdadera ventaja de Blake no eran sus armas o entrenamiento, era su motivación. Estos hombres luchaban por dinero, Blake luchaba por la familia. Cuando cayó el último contratista, Blake se quedó en un almacén lleno de humo y silencio. 23 rehenes lo miraron con expresiones que iban del terror a la esperanza, sus ataduras ya cortadas por el cuchillo táctico de Blake. «Viene la policía», anunció Blake, su voz resonando por el espacio. «Quédense abajo hasta que lleguen». Luego subió las escaleras para ajustar cuentas con Troy Kellner. Capítulo 5. El corazón de las tinieblas. Blake encontró a Troy Kellner exactamente donde lo esperaba, atrincherado la oficina con vista al piso del almacén, usando a Celia y Luna como escudos humanos. La configuración era tácticamente sólida. Blake no podía disparar sin arriesgar a su familia, y Kellner tenía una vista clara de todas las rutas de aproximación. «Impresionante trabajo allá abajo, Morrison», gritó Kellner cuando Blake apareció en la puerta. 11 contratistas en menos de 3 minutos. Tu reputación no era exagerada. Blake evaluó la situación con desapego profesional. Celia estaba semiconsciente, desplomada en su silla con la mirada vidriosa de una fuerte sedación. Luna estaba completamente alerta, sus ojos siguiendo los movimientos de Blake con la intensidad de un compañero depredador. «Déjalas ir, Kellner. Esto es entre nosotros». Kellner se rió, presionando su arma de servicio contra la sien de Luna. «En realidad, Morrison, esto es mucho más que tu familia. Ha sido un problema para nuestra organización durante bastante tiempo». Blake mantuvo su arma apuntando al centro de masa de Kellner, esperando una apertura que podría no llegar nunca. ¿Organización? ¿De verdad pensaste que esto era aleatorio? Un policía corrupto que casualmente apuntó a tu familia. La sonrisa de Kellner era todo dientes y malicia. Te hemos estado rastreando durante 18 meses, Morrison. Tu carrera en operaciones encubiertas, tus misiones clasificadas, tu conjunto único de habilidades. Las piezas encajaron en la mente de Blake como un informe táctico, reclutamiento militar privado. Bingo. El Crimson Syndicate se especializaba en adquirir talentos de entornos de operaciones especiales, exoperadores que no podían adaptarse a la vida civil, que extrañaban la acción, que necesitaban una salida para sus talentos particulares. El dedo de Blake apretó el gatillo. ¿Y si se niegan? Encontramos influencia. Los miembros de la familia son excelentes herramientas de motivación. Los ojos de Kellner brillaban con placer sádico. Tu esposa e hija iban a ser subastadas al mejor postor. Las ganancias financiarían nuestro reclutamiento de ti. La voz de Luna cortó la tensión como una cuchilla. Comedist on error. La atención de Kellner se centró en ella por un momento, la apertura que Blake había estado esperando. Pero Luna no había terminado de hablar. Asumiste que mi papá querría salvarnos. El disparo de Blake alcanzó el centro de masa de Kellner. Las balas de grueso calibre lo hicieron girar lejos de Luna y hacia el vidrio reforzado de la ventana de la oficina. Pero Kellner no había terminado. Su entrenamiento se activó cuando cayó, su arma apuntando hacia la cabeza de Celia. El segundo disparo de Blake destrozó la muñeca de Kellner, enviando su pistola deslizándose por el piso. Su tercer disparo fue un seguro, asegurando que Troy Kellner nunca volvería a amenazar a otra familia. Blake cortó las ataduras de su familia con manos temblorosas, revisándolas en busca de heridas mientras las sirenas sonaban a lo lejos. Celia respiraba de manera constante. Las drogas la mantenían inconsciente pero estable. Luna arrojó sus brazos alrededor del cuello de Blake. Su compostura finalmente se rompió. «Sabía que vendrías», susurró contra su hombro. «Le dije que vendrías». Blake abrazó a su hija mientras su mente continuaba procesando la situación táctica. Kellner estaba muerto, los contratistas fueron eliminados, los rehenes estaban a salvo. Pero el Crimson Syndicate era más grande que esta única operación. Vendrían por él de nuevo. El teléfono de Blake sonó con un mensaje cifrado de la detective Santos, Fuerza de Tarea Federal entrante. «Necesito que te vayas de la escena en 10 minutos». Blake besó la frente de Luna y ayudó a sostener el peso inconsciente de Celia. «Tenemos que movernos. ¿Puedes caminar?» Luna asintió, su terquedad adolescente reafirmándose. «Papá».
¿Qué pasa ahora? Blake miró la destrucción táctica que había desatado, los cuerpos esparcidos por todo el almacén, la evidencia de una empresa criminal que se extendía por varios estados. Ahora desaparecemos. Capítulo 6. Fantasmas y sombras. La casa segura era una cabaña anodina en las montañas rocosas de Colorado, una de las 7 propiedades que Blake mantenía bajo varias identidades. Mientras Celia dormía los efectos de las drogas de Kellner, Blake y Luna se sentaron junto a la chimenea, planeando su próximo movimiento. No podemos volver a nuestra antigua vida, explicó Blake, su voz suave pero firme. El Crimson Syndicate tiene recursos, conexiones, paciencia. Lo intentarán de nuevo. Luna estudió a su padre con ojos que contenían demasiado conocimiento para 17 años. Entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en fantasmas. Nuevas identidades, nueva ubicación, nueva vida. El ejército te clasificará a ti y a tu madre como fallecidas. Accidente de entrenamiento durante mi redespliegue. Los registros oficiales mostrarán que morí en la explosión del almacén. ¿Qué explosión de almacén? Blake miró su reloj. La que va a ocurrir en unas 6 horas, destruyendo toda evidencia de la operación de esta noche. Luna permaneció en silencio durante un largo rato, procesando la magnitud de lo que Blake estaba proponiendo. Finalmente, preguntó, ¿qué pasa con las personas que contrataron a Kellner? ¿Qué pasa con el Crimson Syndicate? La expresión de Blake se endureció. Ese es mi problema para resolver. Durante los siguientes 3 días, Blake orquestó su desaparición con la precisión de una operación militar. Nuevos documentos, cuentas financieras que no se podían rastrear. Una historia de fondo que sobreviviría a un escrutinio casual. Blake Morrison, Celia Morrison, while Luna Morrison de Geronda exister. En su lugar emergieron David Chun, un consultor de software, su esposa, Rebecca, recuperándose de una crisis nerviosa, y su hija, Amy, una adolescente educada en casa con un don para los idiomas. Pero la preparación más importante de Blake fue enseñarle a Luna cómo desaparecer. Si algo le pasaba a él, el sindicato no dejará de buscar, explicó mientras practicaban protocolos de emergencia. Si nos encuentran, si algo me pasa, tú tomas a tu madre y sigues estos procedimientos exactamente. Luna memorizó rutas de escape, protocolos de comunicación y códigos de acceso financiero con la misma intensidad que una vez aplicó al francés de la escuela secundaria. Entendía que esto no era un juego, esto era supervivencia. En su cuarto día escondidos, Blake recibió inteligencia cifrada de su contacto de la DIA. La explosión del almacén se había atribuido a una fuga de gas. 23 rehenes rescatados estaban proporcionando testimonios sobre la red de tráfico. Las agencias federales estaban coordinando una investigación masiva sobre el Crimson Syndicate. Pero Blake también recibió noticias inquietantes. 3 familias asociadas con los rehenes rescatados habían sido asesinadas en las últimas 48 horas. Ataques profesionales diseñados para enviar un mensaje. El sindicato estaba limpiando la casa. Blake tomó una decisión que definiría el resto de sus vidas. En lugar de huir más lejos, en lugar de desaparecer por completo, iba a cazar. Tengo que terminar esto, le dijo a Luna mientras ella lo ayudaba a cargar armas en una camioneta modificada. Si no lo hago, seguirán buscando. Seguirán matando familias. La respuesta de Luna los sorprendió. Entonces voy contigo. Absolutamente no. Papá, te he estado viendo planear esta operación durante 4 días. Conozco las ubicaciones de los objetivos, los enfoques tácticos, las estrategias de salida. También sé que no puedes cubrir todas las variables solo. Blake estudió a su hija, viéndose reflejado en su determinación. Esto no es un juego, Luna. La gente va a morir. Bien, dijo Luna en voz baja. Lastimaron a mamá. Lastimaron a otras familias. Necesitan morir. Blake reconoció la mirada en los ojos de Luna. Era el mismo cálculo frío que había visto en su propio reflejo durante 12 años. El ejército había creado un monstruo en Blake Morrison. Ahora ese monstruo había pasado su naturaleza a la siguiente generación. Tal vez eso era lo que requería la situación. Blake pasó las siguientes 6 horas enseñándole a Luna los conceptos básicos de vigilancia, comunicación y apoyo táctico. Ella no estaría en el campo con él, pero coordinaría la inteligencia y mantendría la vigilancia desde posiciones seguras. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Colorado, Blake Morrison se preparaba para librar una guerra contra una organización que comerciaba con la miseria humana. Pero no lucharía solo. El Crimson Syndicate había cometido un error fatal. Habían asumido que Blake Morrison seguiría las reglas de combate convencionales. Estaban a punto de aprender lo contrario.
Capítulo 7. La caza comienza. La guerra de Blake contra el Crimson Syndicate comenzó con las matemáticas. Utilizando información recopilada de la operación del almacén, registros financieros incautados por agentes federales e intercepciones de comunicaciones proporcionadas por su contacto de la DIA, Blake mapeó la estructura de la organización como una matriz de objetivos. El sindicato operaba en células, cada una aislada de las demás pero conectada a través de una red de controladores, financieros y comandantes operativos. Blake identificó 12 nodos clave en 4 estados, cada uno representando una vulnerabilidad crítica en su red. Su primer objetivo fue Marcus Webb, el reclutador principal del sindicato, que operaba desde San Antonio. Webb se especializaba en identificar veteranos vulnerables de operaciones especiales, utilizando una combinación de presión financiera y manipulación psicológica para atraerlos a la organización. Blake y Luna realizaron vigilancia durante 3 días, aprendiendo los patrones de Webb e identificando sus protocolos de seguridad. Webb era cuidadoso, ex-Delta Force, paranoico acerca de la vigilancia electrónica, variaba sus rutas y horarios, pero tenía una debilidad, la arrogancia. Webb creía que su experiencia militar lo hacía intocable. Nunca se había enfrentado a un enemigo como Blake Morrison. Blake atacó un martes por la noche cuando Webb salía de su restaurante de carnes favorito. El ataque duró 17 segundos, tiempo suficiente para que Blake desactivara al equipo de seguridad de Webb y lo llevara a un lugar seguro, tiempo suficiente para evitar la respuesta de la policía. El interrogatorio de Webb reveló la metodología de reclutamiento del sindicato. Identificaban personal militar desplegable con dificultades financieras, seducían a sus cónyuges a través de encuentros fabricados y luego manipulaban los procedimientos de divorcio para obtener influencias sobre el soldado y la familia. Más importante aún, Webb le proporcionó a Blake la ubicación del centro principal de tráfico del sindicato, un rancho en la zona rural de Nuevo México, donde las familias eran retenidas antes de ser vendidas a compradores internacionales. Blake dejó el cuerpo de Webb en un contenedor de basura con un mensaje grabado en la frente. Morrison envía sus saludos. ¿Siguiente objetivo?, preguntó Luna mientras conducían por el desierto de Nuevo México. Blake revisó su mapa táctico. El rancho. Pero este es diferente. Rehenes activos. Fuerte seguridad. Múltiples rutas de escape. Esta es una operación de asalto directo. La expresión de Luna se endureció. ¿Cuántas familias? Las imágenes de satélite muestran al menos 40 vehículos, podrían ser 60 o 70 rehenes. Entonces ya no solo estamos cazando. Estamos liberando. Blake asintió, orgulloso y aterrorizado en igual medida. Su hija había heredado su mente táctica y su claridad moral. Entendía que algunas batallas valían cualquier costo. El asalto al rancho requeriría todo lo que Blake había aprendido en 12 años de operaciones encubiertas, pero también requeriría algo nuevo. Confiar en un compañero que nunca había sido probado en combate. Mientras se acercaban al objetivo, Blake se dio cuenta de que ya no solo luchaba por venganza. Estaba luchando para crear un mundo donde Luna pudiera vivir sin miedo, donde familias como la suya pudieran existir sin convertirse en mercancía para los depredadores. El Crimson Syndicate había cometido un error fatal. Habían asumido que Blake Morrison seguiría las reglas de combate convencionales. Estaban a punto de aprender lo contrario. Capítulo 8. Fuego y furia. El rancho Sandoval se extendía por 800 acres del desierto de Nuevo México. Su aislamiento era perfecto para las operaciones del sindicato. Blake pasó 18 horas en reconocimiento, mapeando las posiciones de los guardias, identificando los sistemas de seguridad y planeando múltiples rutas de asalto. La información fue aleccionadora: 26 guardias armados, defensas perimetrales de grado militar y equipo de comunicaciones que podía convocar refuerzos desde Albuquerque en 90 minutos. Los rehenes estaban retenidos en edificios de ganado convertidos, asegurados con cerraduras electrónicas y monitoreados por cámaras de circuito cerrado. La evaluación táctica de Blake fue contundente. Un asalto frontal resultaría en bajas civiles masivas. Los guardias tenían órdenes de eliminar a los rehenes en lugar de permitir el rescate. Pero Blake había pasado años aprendiendo guerra no convencional, en entornos donde las tácticas convencionales significaban la muerte. El rancho podría ser una fortaleza, pero cada fortaleza podía ser tomada si se entendían sus debilidades. El plan de Blake se desarrolló en 3 fases: interrupción, penetración y extracción. Luna coordinaría desde una posición a 2 millas de distancia, usando equipo de guerra electrónica para bloquear las comunicaciones y manipular los sistemas de seguridad. La fase 1 comenzó a las 2 horas.
Blake se infiltró en la subestación eléctrica del rancho y colocó cargas de termita diseñadas para crear fallas eléctricas en cascada. El resultado fue un apagón progresivo que parecería un mal funcionamiento del equipo, en lugar de un sabotaje. Mientras los generadores de emergencia se activaban, Blake se movió por el complejo usando visión nocturna y armas con silenciador. Los guardias murieron en silencio mientras investigaban los problemas de energía, sus cuerpos ocultos en lugares que no serían descubiertos hasta la mañana. La fase 2 requería una sincronización precisa. Blake penetró la casa principal, donde el comandante operativo del sindicato, Vincent Morrow, coordinaba las actividades del rancho. Morrow era ex Legión extranjera francesa, un soldado profesional que había hecho la transición al trabajo militar privado antes de unirse al sindicato. Blake encontró a Morrow en su centro de comunicaciones, tratando frenéticamente de contactar a sus guardias perimetrales. El reconocimiento en los ojos de Morrow cuando vio a Blake valió la pena el riesgo de toda la operación. Blake Morrison, me preguntaba cuándo llegarías. ¿Dónde están las llaves de las instalaciones de rehenes? Morrow sonrió, la sangre goteando de un labio partido donde Blake lo había golpeado. Es demasiado tarde. Los compradores llegan al amanecer. Tu familia, tus amigos, van a hacer a alguien muy rico. El interrogatorio de Blake a Morrow fue rápido y brutal, mejorado por técnicas que había aprendido de combatientes enemigos que entendían el valor de la información. En 15 minutos, Blake tenía códigos de acceso, diseños de instalaciones y horarios de rotación de guardias. Dejó a Morrow vivo, atado a su silla con una carga de termita con temporizador. Dejemos que el comandante del sindicato contemple sus pecados mientras su fortaleza se quema a su alrededor. La fase 3 fue la liberación. Blake se movió a través de las instalaciones de rehenes como un ángel vengador, cortando ataduras y guiando a familias aterrorizadas hacia puntos de extracción predeterminados. Los rehenes se encontraban en diversos estados de trauma físico y psicológico, pero entendían que Blake representaba la salvación. La voz de Luna crepitó a través de la unidad de comunicación de Blake, convoy federal acercándose desde el este. Múltiples vehículos. Configuración del equipo de respuesta táctica. Blake sonrió sombríamente. La detective Santos había recibido su aviso anónimo sobre la ubicación del rancho. La caballería venía, pero Blake se habría ido mucho antes de que llegaran. Las cargas de termita detonaron cuando Blake condujo al último grupo de rehenes a un lugar seguro, convirtiendo los edificios principales del rancho en enormes infiernos que se podían ver a 20 millas de distancia. 67 familias fueron liberadas, Vincent Morrow estaba muerto, y el centro principal de tráfico del sindicato era cenizas. Pero Blake no había terminado. Mientras él y Luna se alejaban del rancho en llamas, su teléfono encriptado sonó con un mensaje que lo cambió todo. Morrison, nos has costado mucho dinero. Es hora de ajustar cuentas. Tu esposa está despierta y muy ansiosa por verte. Ven a la dirección que figura a continuación si quieres respuestas sobre quién es realmente. Se adjuntó una foto de Celia, completamente consciente y sin restricciones, sentada en una mesa de restaurante frente a un hombre que Blake reconoció de los archivos de inteligencia. David Ashworth, el fundador y comandante operativo del Crimson Syndicate. Blake miró la imagen, procesando implicaciones que le helaron la sangre. Celia no era una víctima en esta operación. Era una participante. Capítulo 9. Sangre y traición. El restaurante era un establecimiento de lujo en el centro de Denver, el tipo de lugar donde la gente poderosa hacía negocios con vino caro y filetes perfectamente preparados. Blake llegó solo, sus armas ocultas pero accesibles, su mente procesando todos los ángulos posibles de traición. Encontró a Celia y David Ashworth en una mesa de la esquina. Su lenguaje corporal sugería una familiaridad que era anterior a la operación del almacén por meses o años. Celia levantó la vista cuando Blake se acercó. Su expresión no contenía ningún rastro de la confusión drogada que había visto durante el rescate. «Hola, Blake», dijo con calma. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir». Blake permaneció de pie, con la mano cerca de su pistola oculta. «Empieza a hablar». Ashworth hizo un gesto hacia la silla vacía. «Señor Morrison, su reputation de franquicia lo precede. Soy David Ashworth, fundador y director ejecutivo de Crimson Syndicate Solutions. Su esposa es una de nuestras consultoras más valiosas». La evaluación táctica de Blake cambió a medida que las piezas encajaban. «¿Cuánto tiempo?» La voz de Celia era firme, profesional. 3 años, desde tu despliegue en Siria. Todo matrimonio fue una mentira. «No todo el matrimonio», dijo Celia en voz baja.
Los primeros 9 años fueron reales. Pero Blake, nunca estabas en casa. Siempre otra misión, otro despliegue, otra guerra que necesitaba ser peleada. Luna y yo éramos una idea de último momento en tu vida. La ira de Blake era una cosa fría y controlada. Así que vendiste a nuestra hija a traficantes de personas. Ashworth intervino. En realidad, señor Morrison, reclutamos a su hija. Luna ha mostrado una notable aptitud para la recopilación de inteligencia y el análisis táctico. Su desempeño durante sus operaciones recientes ha sido impresionante. La sangre de Blake se convirtió en hielo. Luna ha estado trabajando para ti. Celia se inclinó hacia adelante. Blake, todo lo que sucedió, el divorcio, el acuerdo de custodia, la operación del almacén, fue diseñado para ponerte a prueba. El Crimson Syndicate necesita operadores con tus habilidades, pero también necesitamos comprender tu perfil psicológico, tu toma de decisiones tácticas bajo estrés extremo. La mano de Blake se movió hacia su arma, pero la voz de Ashworth lo detuvo. No lo haría, señor Morrison. Luna se encuentra actualmente en un lugar seguro con varios de nuestros asociados. Su seguridad depende de su cooperación. Blake se obligó a permanecer quieto. ¿Qué quieres? Sus servicios, dijo Ashworth simplemente. El Crimson Syndicate opera en las áreas grises entre la autoridad gubernamental y la empresa privada. Brindamos soluciones para problemas que los militares y las fuerzas del orden público convencionales no pueden abordar. Traficas con la miseria humana. La risa de Celia fue amarga. Traficamos con la realidad, Blake. Las familias en el rancho no eran víctimas al azar. Todas estaban conectadas con personal militar que había rechazado nuestras ofertas de reclutamiento. Su sufrimiento fue motivador. La mente táctica de Blake estaba procesando variables y resultados a la velocidad de la luz. Celia había traicionado todo lo que habían construido juntos. Luna estaba como rehén para asegurar su cumplimiento. Toda la operación había sido diseñada para quebrarlo psicológicamente y reconstruirlo como un arma para el sindicato. Pero Celia y Ashworth habían cometido un error crítico. Habían subestimado a Luna Morrison. El teléfono de Blake sonó con un mensaje de texto. Fase 3 completa. Extracción en curso. Confía en mí, papá. Blake sonrió por primera vez desde que entró al restaurante. ¿Quieres mis servicios? Los tienes. Pero primero, quiero ver a Luna. Ashworth asintió a alguien al otro lado del restaurante. La están trayendo aquí ahora, señor Morrison. Creo que le impresionará lo bien que se ha adaptado a nuestro programa de entrenamiento. Luna apareció en la entrada del restaurante, flanqueada por 2 hombres con trajes caros. Pero el ojo entrenado de Blake captó detalles que Ashworth y Celia pasaron por alto. Los escoltas de Luna se movían con la rigidez incómoda de hombres bajo amenaza, sus ojos constantemente buscando salidas, sus manos colocadas a la defensiva en lugar de agresivamente. Luna había convertido a sus captores en su equipo de protección. Mientras se acercaban a la mesa, Luna hizo contacto visual con Blake y articuló una sola palabra. Ahora. La pistola con silenciador de Blake apareció en su mano como por arte de magia, el arma rastreando entre Ashworth y Celia con precisión mecánica. Alrededor del restaurante, los escoltas de Luna se revelaron como agentes federales que habían estado rastreando a los líderes del sindicato durante meses. David Ashworth está arrestado por tráfico de personas, asesinato y conspiración, anunció la detective Santos mientras salía de la cocina con un equipo táctico completo. La compostura de Celia finalmente se rompió. Blake, no lo entiendes. Luna accedió a trabajar con nosotros. Quería ser parte de algo más grande. Luna la interrumpió en voz baja. Quería entender por qué nos traicionaste. Ahora lo entiendo. Blake mantuvo su arma apuntando a Ashworth mientras los agentes federales aseguraban la escena. Luna, ¿cuánto tiempo has estado trabajando con las fuerzas del orden? Desde el almacén, respondió Luna. La detective Santos se me acercó durante el interrogatorio. El sindicato necesitaba ser destruido por completo, no solo dañado. Blake enfundó su arma y abrazó a Luna con fuerza. Estoy orgulloso de ti. ¿Qué pasa con mamá? Blake miró a Celia, viendo a una extraña con el rostro de la mujer que una vez había amado. Tu madre tomó su decisión. Eligió el dinero por encima de la familia. Eso no es algo que pueda perdonar, afirmó Luna con firmeza. Mientras los agentes federales se llevaban a Celia y Ashworth esposados, Luna hizo la pregunta que Blake había estado temiendo. ¿Qué nos pasa ahora? Blake vio a la mujer que había sido su esposa desaparecer en un vehículo de transporte federal, sabiendo que nunca la volvería a ver. Reconstruimos. Diferentes nombres, diferente vida, pero reconstruimos.
Solo nosotros dos. Luna asintió, entendiendo que su familia había sido reducida, pero no destruida. ¿Y si alguien viene por nosotros de nuevo? La sonrisa de Blake era fría y depredadora. Entonces aprenderán lo que sucede cuando amenazas a un Morrison. Epílogo. 2 años después, David Chun y su hija, Amy, dirigían un exitoso negocio de consultoría de seguridad en la zona rural de Montana. Sus clientes incluían ricos ganaderos, empresarios de tecnología, ocasionalmente, agencias federales que se ocupaban de situaciones que requerían soluciones no convencionales. Luna, Amy, se había convertido en una formidable analista de inteligencia. Su experiencia adolescente con el Crimson Syndicate le proporcionaba experiencia que complementaba la formación táctica de Blake. Nunca había perdonado la traición de su madre, pero había aprendido a canalizar esa ira hacia algo productivo. Blake había encontrado la paz en su nueva vida, pero mantenía los protocolos de preparación que los habían mantenido con vida. El mundo estaba lleno de depredadores que confundían la amabilidad con la debilidad, que pensaban que los lazos familiares podían ser explotados con fines de lucro. Eran bienvenidos a intentarlo. Blake Morrison estaba muerto, oficial y permanentemente, pero David Chun tenía todas las habilidades de Blake, toda su crueldad y toda su determinación de proteger a la familia que le quedaba. Algunas lecciones solo se podían aprender una vez. El Crimson Syndicate había aprendido las suyas, por completo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.